Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, capítulo 21. Estamos nosotros reflexionando sobre esta palabra del Señor tan interesante que viene a nuestro encuentro, ¿verdad? Como todos los días, ya estudiáis en el curso bíblico de todos los días, Antiguo Testamento, primer libro de Samuel. En este capítulo 21 estamos viendo David que huye de Saúl, ciertamente, después de que su amigo Jonatán le había informado de toda la situación, de todas las penurias por las que pasó también Jonatán, el maltrato incluso que había recibido de su padre. En el capítulo 20 nosotros leímos, ¿verdad? En el versículo 30, Saúl se enfureció contra Jonatán y le dijo: hijo de una mala mujer, ¿acaso yo no sé que tú estás de parte del hijo de Jesé, para vergüenza tuya y deshonra de tu madre? O sea, veo esa caña de iñande, va evaluó a Hina, ya pillapama y ahí ya, ¿verdad? O sea que Saúl venía ya maquinando, pero desde hacía tiempo entonces. Y ahora, ave o capuma. Ahora por fin nosotros sabemos cuál es el motivo por el cual Saúl le está persiguiendo a David. De cierta manera, él está queriendo mantener la dinastía de su trono, de su monarquía, como asesina el poder, ¿verdad?, de Jonatán. Por eso mirábamos en el curso anterior, decíamos, ¿cuáles son estas cualidades o cuáles son estas mejor características? Él lo caracteriza a Saúl, es un poco el egoísmo. A Saúl es entonces el querer apoderarse, mirar solamente su ombligo, ya señal de pipo, como si fuese que él es el único que existe en este mundo, ¿verdad? Y sin embargo nosotros sabemos que somos comunitarios, vivimos en una comunidad. Nosotros no podemos vivir en la soledad, no existimos solos, existimos como comunidad. Y todos los problemas y desavenencias que nosotros tenemos en nuestra sociedad es lastimosamente porque nos falta verdaderamente esto de concentrarnos, mirar, saber, entender, procurar, ayudarnos, trabajar juntos, ¿verdad? Trabajar en comunidad. Upea la falta de entonces, él es fácil para llevar. Porque aquí nos pone el ejemplo claro y concreto de lo que sucede. Yo no diría lo muy a menudo, sino que continuamente. Es decir, nosotros comenzamos a pelearnos entre nosotros buscando el soquete, de soquete,
Bueno, entonces estos versículos que tenemos del 1 al 10 del capítulo 21 nos dice que David huye, se escapa. Y ande ya Ecuri allí que aquí sale Ahimelech, ¿verdad? Ahimelech salió a su encuentro muy asustado, ¿verdad? Y le dice aquí a David, ¿por qué estás tú solo sin nadie que te acompañe? Entonces esta pregunta es muy interesante, ¿verdad? Porque ya tengo imagina Eva la situación, ¿cuál es el nudo del problema? Porque ahora sí ya tenemos todo bien determinado. Ahora sí entonces ya sabemos, después de un largo recorrido, cuál es el problema principal. Va a ser la Saúl entonces o muñaina o ujapuqueri o pebejina ando de Yaishu, ¿verdad? Y justamente porque era para Jonatán, su hijo, era un peligro. Mientras el hijo de Jesé viva, entonces tu trono, tu reino no estará seguro. Y ni vos mismo, ni tú, ni tu reino, ni tú, ni tu reino. Porque este será como alguien que te está ahí serruchando el piso. Upelo que llena Saúl. Es decir, estaba pensando que David verdaderamente iba a ser un usurpador del poder que le correspondía a Jonatán. Y quiere evitarle este problema a su hijo. Y entonces por eso ya le persigue a David. Saúl está detrás de David, entonces ya yo el camino libre, ¿verdad? A Jonatán. Pero por otra parte, mirando las características europeas, la ñandeña mañana de cada uno de estos personajes, sin embargo, tanto a David como a Jonatán se les presenta que son tan leales, tan humanos, tan sinceros entre ellos mismos, ¿verdad? Y sobre todo ese amor, esa amistad profunda, ¿verdad?, que los une. Y eso significa la honestidad y la lealtad. Pero lealtad sobre principios y valores. Pues ya digo alguna vez, no, ese es mi amigo, es leal. Leal para la corrupción. Pero vean ahí entonces, amigo. Ese entonces es un cómplice. Vean ahí un amigo leal. El amigo leal no es el que te lleva hacia la corrupción, hacia el mondajá, hacia el pocané, hacia el buscar, ¿verdad?, cómo solapadamente salvar lo insalvable. ¿Entiendes? Tú sabes la diferencia. Fíjense que aquí la palabra de Dios, la Biblia, el libro de Samuel, como tantas veces hemos dicho ya en nuestras reflexiones anteriores, este libro es un libro verdaderamente político. Y cuando miramos estas características entre estos dos personajes, David y Jonatán, nos muestran, pero absolutamente un desprendimiento, nos muestran absolutamente una serenidad también en el trato, a pesar de los problemas, porque miren que al inicio de ese capítulo 20 de este mismo libro, 1 Samuel, nosotros encontramos que David también medio está confundido. Pensó también que esa lealtad o esa amistad de parte de Jonatán estaba haciendo agua. A veces anda pillas páginas o en la no funciona, o sea, eso es lo que le quiere mostrar y le quiere decir, ¿verdad? Y por lo tanto, al decir esto, le hace reflexionar y nos hace reflexionar también a nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de esta manera? ¿Y cómo ellos salen a flote? Sabemos que salen a flote muy bien, porque hay mucha lealtad entre ellos dos, Jonatán y David. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma y mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 21. David llegó a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Este salió a su encuentro muy asustado y le dijo: ¿por qué estás tú solo, sin nadie que te acompañe? Esta es entonces la frase esencial y fundamental, ¿verdad?, que nosotros subrayamos en el día de hoy. Él dice a Jubeina, ¿verdad? Primero se va y se encuentra con este sacerdote, ¿verdad?, Ahimelech. En las inciertas circunstancias también en que está yendo David. David se encontraba en una situación, ¿verdad?, pero absolutamente de escape. Jonatán ya le informó y le dijo ya, iba ahí la situación será darle fuerza disparándome, de cañándome, porque nadie le iba a. Entonces David va al lugar correcto, es decir, va a refugiarse a la casa de Yahvé. Oye, por acá llevamos la y porque ahora estoy sin rumbo. Cuando sea disparada, cuando sea cañera, cuando sea indicatú, y entonces la ecoa macanea ver de aquí para allá, porque sé que Saúl es el monarca, Saúl es el rey. Saúl tiene todo el poder, tiene todo el ejército. Y entonces David tenía que comenzar a pensar y decir, ¿dónde me voy? ¿Dónde me escondo? Y lo primero, fíjense que esta es la primera huida, ya lleva oficialmente, porque cuando allí ponamos para la situación, Jonatán hasta él luego también incluso sufrió de parte de su papá un rechazo, un yeya opona, e incluso violencia, ¿verdad? Y entonces David se va, corre. Y aquí Ahimelech, que es el sacerdote en el templo, sale al encuentro, muy asustado, porque le conoce a David. ¿Por qué estás tú solo, sin nadie que te acompañe? Primera pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estás solo? ¿Qué te pasa? Entonces, pero recuerden que también los sacerdotes respondían al rey, al monarca. Es por eso que después, en todo este diálogo que viene a continuación, David diga, tú apoye conversando y ellos, ¿sabes qué? A ver, y de socio, el rey, se muñaina, se potay, se yucase, etcétera, etcétera. Diga, porque entonces lo primero que haga es abrir los ojos y mirar y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Porque eso tendrá alguna razón. Él a ella puede ver. Porque siempre apuntamos un poco a favor, entre comillas, ¿verdad?, de nuestro jefe. Con Ahimelech. O sea que él enseguida va a pensar y va a decir, si el otro le decía la verdad, miren que mi rey, el rey Saúl,
me está persiguiendo y me quiere matar. Hacia Yuina Ave a Cañahuaya, si ayu a Vejina que tu Anuaya lleva a Cañetello y a Varena, si Yuigo Ave, o pegamos Ponaman de Vende dicen, no, porque eso era mucho más peligroso. En ese momento no podía confiar absolutamente. David tendría que inventar algo, decir algo, y justamente es lo que después nosotros encontramos en el siguiente párrafo, ¿verdad? De lo que se va narrando. David respondió, aquí está justamente la respuesta de David al sacerdote Ahimelech. El rey me dio un encargo y me dijo que nadie sepa nada de la misión que te encomiendo, ni de la orden que te di. Ahí le echaba, entonces David, furro, ella lleva. Este es un tipo, entonces letradito, tengo que cuidar el pellejo, porque si no también, esto debe ser astuto, ¿verdad? Como siempre decíamos, astutos, pero tenemos que estar atentos, que no estamos diciendo por decir simplemente, sino que salvaguardando algo que es más importante todavía. Entonces, en estas inciertas circunstancias en que él va apareciendo nada más y nada menos que en el santuario, David por lo menos se dirige a un lugar correcto. Ahora se sorprendió, decíamos, a Ahimelech de su encuentro. Se asustó y salió a su encuentro muy asustado. Entonces, a este sacerdote, es decir, a Ahimelech, le pareció inusual que un hombre prominente como David deambulara solo por las aldeas de Judá. ¿Se dan cuenta? Ella como para pensar, ¿por qué este tipo, verdad, siendo tan importante en el ejército de Saúl, que es tan conocido, que es tan famoso, ¿dónde está el problema? Es como que está buscando y está queriendo saber, ¿verdad?, qué habrá pasado. A Ahimelech le hizo pensar que algo andaba mal. Así que le preguntó a David, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Entonces también el otro, ¿verdad? Hoy puruimia y la psicología, hoy cuaina, ¿por qué él viene llegando aquí solito? Normalmente él cuando viene por aquí, cuando pasa por aquí, siempre viene con soldados, siempre viene entonces acompañado de personas, porque tiene alguna misión importante que le da el rey. Anteriormente nosotros ya habíamos visto en los capítulos anteriores cómo el rey Saúl, a pesar de que lo hacía en una forma un poco maliciosa, ¿verdad? Porque lo que Saúl quería era desprenderse de David. Entonces me hizo misiones muy difíciles, misiones donde el peligro de vida estaba así a flor de piel. Pero sin embargo, nunca Dios lo acompañaba. Dios entonces era el que estaba a su lado. Y esto es simplemente, queridos amigos, para que nosotros podamos entender que Dios tiene una misión para cada uno. Hañande y bajabe ñañemo y beñande ya contra. Ñande la ñande egoísta, ñande la yajecape, ñande ya hipotá, etc. Dios quiere que la comunidad, Dios quiere que el reino de Dios, se dice después, ya desde el Antiguo Testamento, ciertamente, desde la Apocalíptica se comienza a hablar del reino de Dios, Peñandillara, o Uana Peñandillara lleva. Esto quiere decir, qué inteligente, ¿verdad?, la geógrafo para utilizar esta terminología. El reino de Dios, dentro de la teología, quiere decir Peñandillara, oime Peñandillara, en primer lugar, ¿verdad? Ape ñande uye ñande ikatuko anga ña organiza ñande kobe ña organiza la ñande sociedad ña organiza entero, hombre. Esto es maravilloso, ¿verdad? Lo que nosotros aquí estamos encontrando y estamos viendo, ¿verdad? Entonces por eso aquí él también procura ser lo más cauto posible, David es el hombre upay. Porque todos los otros también responden, y claro, responden, tienen que responder al rey. El rey pues es el que tiene que tener, ¿verdad?, todos los hilos, ¿verdad?, de su reino. A lo preocupado porque David es peligroso, ¿verdad?,
pero principalmente mirando más adelante como continuación de la dinastía para su hijo Jonatán. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, la palabra de Dios viene como siempre a nuestro encuentro y hoy desde el libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 1, versículos 1 al 7. Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra. Piensen rectamente acerca del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón, porque Él se deja encontrar por los que no lo tientan y se manifiesta a los que no desconfían de Él. Los pensamientos tortuosos apartan de Dios, y el poder puesto a prueba confunde a los insensatos. La sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Porque el Espíritu Santo, el educador, huye de la falsedad, se aparta de los razonamientos insensatos y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios es el testigo de sus sentimientos, el observador veraz de su corazón y escucha todo lo que dice su lengua. Queridos amigos, qué hermoso esto, ni hace falta explicar tanto, porque la sabiduría pearanduca tu peago y seina ba esa peñan de yara. Oye, cuacañan de ba esa boy que peñan de puesto ume peñan de recoebe peñan de ni ame a peisa ñan de ñe punu ayepa yagüero guata peñan de recoe. Hacer que verdaderamente la comunidad, la familia viva de acuerdo a estos principios y estos valores que el Señor nos presenta, el Señor nos llama. Es tan importante cuando nos dice que la sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Upeana de teo eñan de yasura llana haña muyana peñan de nenondepe, ¿verdad? Para que comencemos a cambiar, comencemos a esforzarnos, porque el Señor se deja encontrar ciertamente, pero ñente ya es cara. Hañan de ñaña muyana con ese compromiso serio de dejar el mal, porque Él no entra absolutamente en el alma de aquel que hace el mal. Y por otra parte tampoco habita en un cuerpo que está sometido al pecado. A operar entonces, porque el Santo Espíritu, el educador, huye de la falsedad, lo falso, tenemos que dejar de lado, se aparta de los razonamientos insensatos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Tantas veces nosotros prometemos, decimos o queremos ganar a la gente, pero con falsedades. Queremos ganar a las personas con mentiras. Este día, a través de este libro de la sabiduría, que tenemos que ordenar y que tenemos que rectificar nuestra conciencia. Al que rectifica y busca verdaderamente el Señor, ciertamente que esta sabiduría viene a su vida y es de gran provecho para nosotros, para nuestra familia y para toda nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Vonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso?
2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Hey amigo, aquí tiene 2 oídos que te escuchan y comprenden que me dices, que preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy model ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte. No me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. Hey, no, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, primer libro, el capítulo 21. David llegó a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Este salió a su encuentro muy asustado y le dijo: ¿por qué estás tú solo, sin nadie que te acompañe? Aquí decíamos que se sorprendió, ¿verdad?, Ahimelech con este encuentro con David. Se vio un hombre tan prominente, una persona tan importante como es David, va a estar deambulando solo, solito, por las aldeas de Judá. Cuando la pesa de la además, entre comillas, vamos a decir así, ¿verdad? No tiene un ejército, no tiene un grupo de soldados que le acompañe, no tiene un grupo entonces de personas que cuiden incluso de esta manera la vida de David, porque si él era jefe, él siempre tiene tropas, ¿verdad?, que están a su cargo, como ya habíamos visto, como le había dado también Saúl. Sin embargo, ahora le vemos solito, quiere decir que o le sacaron toda la tropa. ¿Y por qué le sacaron toda la tropa? Porque está solo. Y por otra parte, porque está deambulando. ¿Y por qué ahora está llegando aquí al santuario? O sea, todo eso se va preguntando a Ahimelech. A Ahimelech le hizo pensar que algo andaba mal. Ahí está. A Ahimelech le hizo pensar que algo andaba mal. David respondió, ¿verdad?, a Ahimelech: el rey me dio un encargo y me dijo que nadie sepa nada de la misión que te encomiendo, ni de la orden que te di. Ahí entonces, sobre esta duda, ¿verdad?, de Ahimelech, porque él ya comienza a desconfiar, algo está andando mal. Así que le pregunta: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Parece que Ahimelech entonces no sabía nada del conflicto entre David y Saúl. Entonces, posiblemente, porque lo hay cuay a llevar. Y más mí me llevé oye, pues no hubo problema, ver. Y más mí me después de la muerte de Golías, después de que lo haya degollado David, después de la presentación, lo dejó a su cargo. Él se quedó ahí entonces justamente a trabajar, estaba en la corte con Saúl. Y bueno, Ahimelech parece que no se entera de los problemas, por lo menos los problemas. Pero nos damos cuenta que Ahimelech le conoce, eso sí. Hoy cuadra, más vaina vea. Pero se le presenta al pueblo en general, o se le presenta a Saúl, a David, a Jonatán, a los demás, como gente que, por lo menos, gente prudente. Como se la envío y acá entre los esteames. Allá va la problema. Esa en la relación entre David y Saúl. Por lo menos eso nos muestra aquí que no sabía nada del conflicto entre David y Saúl. Y por eso le pareció extraño y peligroso que David viajara solo. Por eso. Entonces ni piensa, ni dice, aquí el rey es el que le está persiguiendo, porque eso podría ser también una cosa que después el mismo Ahimelech delatara, o envíe emisarios para avisar a Saúl que David estaba allí. Entonces comienza a ser una situación un poco peligrosa. Entonces le pareció extraño y peligroso que David viajara solo. Además, podemos imaginarnos que David se veía cansado, desgastado, desaliñado, y probablemente se veía como si hubiera estado llorando mucho. Entonces se dan cuenta. Enseguida cuando ya llega, la gente lleva ñamañá, ñamañá, o cómo estamos vestidos, cómo estamos, si venimos todos desaliñados, si venimos todos desgastados, caneores, y así, muchas otras características. Y Ahimelech ciertamente, que está ahí en el templo, que recibe a las personas, a los grupos, sabe muy bien las bendiciones que va dando en el templo, etc. Ojo. Y como David es conocido, seguramente que David habrá pasado varias veces. Por eso que le está diciendo: ¿cómo es que vienes tú solo? Quiere decir que hoy cuama originará en otras oportunidades, uperbios asama originará de David.
pero no pasó solo, pasó con su ejército. E incluso comentando un poco, a ver, lo recibió, tenía orden del capo, lo recibió una orden de Saúl, lo recibió una orden del rey. A la hora de misión, mi hora de bendición, en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan que David, cuando salía, dice, incluso cuando lucha con Goliat, tú vienes con espadas y palos, todo lo que sea, pero yo me voy, dice, en el nombre del Señor para luchar contigo. Se da ahí, te ayuda a ver, porque se vale, porque se hay para oír, más piondea, lleva, no lleva soberbio, sino que con una confianza total. Y bueno, por eso que Ahimelech ciertamente que le conoce a David. Pero decíamos que con estas preguntas, parece que Ahimelech no sabía que existía un conflicto entre Saúl y David. Ahimelech no sabía entonces que el otro le estaba persiguiendo a muerte. Porque, miren, si Ahimelech sabía que David era ya perseguido por Saúl, por una parte ya dijimos, podría delatarlo, podría hacerle avisar a Saúl que David estaba en ese momento refugiado ahí con él. Incluso le podía traicionar, le podía hacer dormir ahí con él en el santuario, pues estaba tu ave, tranquilo, bla, 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 segundo y cuamo, ay, bla, bla, bla. Y por otra parte le puede mandar un emisario. Por otra parte, si él sabía o supiese ya todo, el solo hecho de llegar y acercarse a David, encontrarle solo, desaliñado, sin bañarse, sin esto, sin aquello, todo así, asustado, cansado. Entonces también, porque hoy cuando entonces de mañana me mandó hasta enseguida. Aquí está apareciendo, ¿verdad? David. Y está en esta situación porque posiblemente entonces o disparado a cañeina del rey Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ya había caído la tarde y el frío invernal calaba hasta los huesos. Por eso el joven, que había pedido posada en varias casas infructuosamente, continuó su camino y en la salida del pueblo encontró junto a una vivienda humilde un horno ladrillero y decidió acomodarse adentro para pasar la noche al abrigo del gélido viento. Cerró la puertecilla y, vencido por el cansancio, se durmió plácidamente. Al despuntar el sol, los operarios encendieron el horno y minutos después se escucharon los alaridos del infeliz muchacho que se había quedado atrapado porque la pequeña puerta atorada no cedía a su empuje, y desde afuera los obreros confundidos intentaban rescatarlo, pero la impotencia les estaba ganando la partida, pues ya había transcurrido un buen rato y los quejidos del adolescente eran cada vez más débiles. En esas a alguien se le ocurrió llamar al portero del vecino monasterio franciscano, a Fray Diego, y el piadoso hermano Lego, de cuyos prodigios hablaba ya toda la comarca, acudió presuroso, se hincó de rodillas ante el fogón y comenzó a orar fervorosamente a la Santísima Virgen. Al cabo de unos minutos, la rebelde puertecilla se abrió suavemente y del horno emergió el mozalbete, ileso, rozagante, y ni siquiera tenía la ropa chamuscada. De Diego de San Nicolás, nacido el 14 de noviembre de 1440, en San Nicolás del Puerto, cerca de Sevilla, España, no se tienen datos de su infancia, excepto que procedía de una pobre familia campesina y desde muy joven vistió el sayal de anacoreta en la cercana ermita de San Nicolás de Bari. De allí pasó al monasterio de Albaida del Aljarafe en Sevilla, en el que pulió
su ascetismo, su devoción a la Santísima Virgen y a Jesús crucificado, su disposición para el ayuno y las extenuantes jornadas de oración y penitencia. Sin embargo, no se sentía satisfecho y por eso, cuando contaba 30 años, ingresó a la orden de los frailes menores de la observancia franciscana en el monasterio de Arruzafa, cerca de Córdoba, en el que desempeñó los oficios de hortelano y portero, pero dada su humildad, obediencia y clara vocación misionera, fue enviado en 1441 al convento de Arrecife, en las Islas Canarias, en el que aún siendo portero, se distinguió por su capacidad evangelizadora entre los nativos, por su proverbial caridad para con los más pobres y su discernimiento espiritual, cualidades que le merecieron el respeto y el reconocimiento de sus superiores, quienes no dudaron en nombrarlo guardián, o sea, prior, a pesar de que era analfabeto y en su condición de hermano lego le estaban vedados el sacerdocio y los cargos administrativos, y sin embargo lo nombraron prior del monasterio de San Buenaventura en Fuenteventura. Desde allí partió hacia Roma para asistir al jubileo del año 1450. Y al llegar encontró a la ciudad eterna presa de la peste, por lo cual se dedicó a sanar milagrosamente en el hospital del convento de Ara Coeli, del que lo nombraron director para enfrentar la crisis, a sanar a sus compañeros infectados y a los contagiados de la calle. De regreso a España, San Diego transitó por varios conventos antes de recalar en 1456 en el de Alcalá de Henares, en donde vivió los restantes 7 años de su vida, como siempre, en su condición de portero, labor en la que se sentía a sus anchas, porque así podía ayudar a todos los pobres que tocaban a su puerta, a los enfermos que sanaba untándoles aceite de la lámpara de la Santísima Virgen, a los necesitados de consejo, obispos, sacerdotes, funcionarios de toda índole y categoría, incluido el rey Felipe II de España, a los indefensos que iban en busca de protección y a los que no tenían techo. Y lo mejor de todo era que San Diego, sin ningún estorbo, podía ayunar, meditar y permanecer orando extensísimas jornadas, durante las cuales se quedaba suspendido en el aire, especialmente en la capilla ante Jesús crucificado. Aunque sus superiores deseaban aliviarlo de las obligaciones de la portería, porque ya estaba viejito, debido también a su frágil salud, San Diego les pidió humildemente que lo dejaran allí porque, según él, en esa puerta estaba más cerca de Jesús, al que veía en las caras de los desvalidos. Y allí lo sorprendió la muerte el 13 de noviembre de 1463. Fue canonizado por el Papa Sixto V en 1588. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Diego que nos enseñe a sentir en los oficios humildes la presencia de Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Porque me confío
confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento, estamos con este capítulo 21. Y ahora nosotros estábamos diciendo que en este capítulo 2, Ahimelech salió a su encuentro muy asustado y le dijo: ¿por qué estás tú solo sin nadie que te acompañe? Porque vos, siendo un jefe, ¿verdad?, tan importante de guerra, muchos triunfos, estamba ella que ahora él ahí por la mía llevan ese pendejo angare yundeño y teina a ver no igual va llevan de niño a ver dónde están tus soldados, dónde quedaron. David, sin embargo, procura, ¿verdad?, defenderse y le responde al sacerdote Ahimelech: el rey me dio un encargo y me dijo que nadie sepa nada de la misión que te encomiendo, ni de la orden que les había dado cita en el lugar. Entonces esto es importante que sepamos. Aquí prácticamente nadie está conociendo el motivo y por lo tanto David puede decirlo, David puede hablar, David puede expresarse. Entonces le dice: el rey me dio un encargo y me dijo que nadie sepa nada de la misión que tengo. A ver, tú iba al evento, más lleva. Es una cosa interesantísima, ¿verdad? Porque si Ahimelech le preguntase como sacerdote, y si al mismo tiempo está llegando allí, más bien ¿para qué cosa? Está llegando para hacerse bendecir, ¿verdad? Si me hago la huina, había votado bendecir, yo a ellos, y bueno, pero el otro entonces le podría preguntar: ¿en qué querés que te bendiga? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu misión? ¿Hacia dónde estás caminando? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso pues le podía decir. Pero sin embargo, él no insiste nada en esas cosas. Bastante tranquilo, comienza a pensar, comienza a ver
y como estudiando la situación. Entonces le dice nomás directamente, mucho más inteligentemente, le presenta y le dice, ¿saben qué? Me han encomendado una misión. Pero pe misión pea, vendo y cuaya. Pesha ya potaína, vendo y cuaya. Entonces David respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me dio un encargo y me dijo que nadie sepa nada de la misión que te encomiendo, ni de la orden que te di. En cuanto a los demás muchachos, les he dado cita en tal lugar, ¿viste? Entonces tiene que organizar todo. Parece que Ahimelech no sabía entonces absolutamente nada. Y cuayeteo va a ir a dañar y no hina, va a ir para los ñemuñajina, va a ir la situación de cuayoín, va a ir para los cuayoína, tienen los coajina entre David y Saúl. A operar entonces, oye, ya yo hago por tanto eso. Y le dice, ¿verdad? Y tanto porque los cuayos, cuaya o cañima y no disparama y nada, yo manteo disparata porque también puede ser pues, peligroso que venga un grupo de soldados con él, pero que justamente respondan al rey Saúl. Porque ahí veta la situación, veta la situación. Porque si responden al rey Saúl, ciertamente que en cualquier momento lo podían traicionar. O que allá hoy, Cutuyo, Yucayo, cualquier cosa podrían haber hecho. O también a traición, de atrás viene, le clava con la lanza, con la espada. Todo eso está, ¿verdad? Entonces parece que Ahimelech no sabía nada de este conflicto. Entonces le pareció extraño, ciertamente, y peligroso también, que David es año o Ugina o presentado Pepe, y sobre todo con esa apariencia que venía. Pea con Andei, pea biondeta y con Andei allí, peseiteina. Va con los yehuandei, ¿verdad? Entonces, él le responde directamente, el rey me encomendó un asunto. Pero se pea peo me acuese, se ababe pendamos be uyana. Pero hombre, ese de misión importante. Aupea señor teima. Aupea se me gatube jata cumplida y nada ya poda y nada, pero esta es una forma de lavarse olímpicamente sin tener que decir grandes cosas ni revelar grandes cosas. Porque para lo preocupado es porque la aveña porque uno la lleva a revelar y algunas cosas, entonces iba a ir a subir un árabe, y ojo ahí de subir. Entonces por eso prefiere nomás en el silencio, prefiere nomás en la tranquilidad, ¿verdad? Quedarse así sin decir absolutamente nada. Entonces, él me ha encomendado un asunto, le dice. Sabemos que esta es una gran mentira, la de David, porque absolutamente Saúl no le había encomendado nada. Pero esa es su carta de presentación para con Ahimelech. David fue a la casa de Yahvé, pero mintió para protegerse. Se va, se presenta, va al templo, se encuentran con Ahimelech, pero con una mentirita, entonces él se va a poder salvar también de esta situación. Como decíamos, aquí todo lo que hay por detrás siempre tiene una situación que nos puede llevar a complicar más aún la dificultad que estaba viviendo David. Y porque justamente el sacerdote, ¿a quién responde? Y responde al rey. Si él también ya supiese que había algún problema con el rey, incluso decíamos nosotros que podría haber sido muy peligroso. ¿Por qué? Y porque el rey está por encima de todos, y entonces el mismo sacerdote, ¿verdad? Entonces le podría enviar emisarios para decir, nada, ven, David, o hubo cañín de higo, a ver, aprovecha. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre estos versículos tan interesantes de este capítulo 21, primer libro de Samuel. Pues el día de hoy me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.